Chicos, buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy día un día tan especial, un día que se recuerda a la infancia, que se recuerda a ustedes como niños. Bienvenidos a este día y feliz día. Que la pasen muy bien, ya se estará preparando algo, ustedes ya tienen que estar conectándose ya mismo vía Zoom o de pronto ya se conectaron, pero estamos tratando de preparar algo que les agrade a ustedes, pensando que este es su día y que tienen que pasarla muy bien. Sin embargo, obviamente no tenemos que descuidar a que son las clases, ¿ok? Tenemos que seguir trabajando, aprovechar el tiempo al máximo. Su día debería ser muy feliz el día de hoy y así yo creo que tiene que ser. Entonces, sigamos, porque tenemos que seguir. Su felicidad va a depender de lo que ahora ustedes se planteen para un futuro. Y su futuro depende de lo que se están planteando ahora como estudiantes, para lograr un objetivo y cumplir una meta. ¿Ok? Entonces, el día de hoy tenemos el tema de el aire. Antes quisiera hacer estas preguntas. ¿Qué es? ¿De qué se compone? ¿Es realmente importante? ¿Nos beneficia o perjudica? Deberíamos cuidarnos del aire. ¿Por qué? Bien, para iniciar pues podemos leer lo que menciona aquí. Nuestro planeta está rodeado por una capa de gases denominada atmósfera terrestre. Allí se originan los fenómenos climáticos como lluvias, vientos, nubes, etc. Entre los gases encontramos el oxígeno y el dióxido de carbono. Ustedes pueden ver esta lámina. Tenemos pues lo que podría ser el cielo, pero es lo que consideramos siempre como aire. Y exactamente, esta atmósfera terrestre es una capa de aire. Recuerden, la atmósfera terrestre es una capa de aire, conformada entre algunos elementos por oxígeno, que es lo que necesitamos para vivir, y dióxido de carbono, que es lo que el oxígeno quemado que botamos cuando respiramos. ¿Ok? Ese es el dióxido de carbono. Ahora, sigamos. ¿Qué es el aire en sí entonces? Como ya se mencionaba, pues el aire es una mezcla de gases. Tiene algunos componentes, pero no solamente eso, también tiene propiedades. Entre las propiedades tenemos que el aire ocupa un espacio, o sea que tiene volumen. ¿Cómo lo comprobamos? Ustedes inflan un globo y obviamente se dan cuenta cómo el globo empieza a expandirse. ¿Por qué? Porque el aire tiene espacio y tiene un volumen. También tiene peso, ejerce presión atmosférica. Ustedes saben muy bien que cuando ustedes están corriendo, ustedes reciben el aire y se siente como que los lleva para un lado, ¿verdad? Así es, porque tiene su fuerza, tiene su peso. Se puede comprimir y se puede expandir, ¿verdad? Ustedes tranquilamente pueden hacer el mismo ejercicio del globo, pueden ver cómo puede expandirse y cómo se puede comprimir. ¿Y es necesario para quemar sustancias? Claro que sí. Está formado por oxígeno y está formado por nitrógeno. Es más, cuando ustedes saben muy bien que si no hay aire, no existe la combustión, o sea, la quema de materiales. Bien, sigamos. El aire es una mezcla de gases, y entre los gases que tenemos que componen el aire, tenemos el nitrógeno, que es el más abundante, el oxígeno, que es el que necesitamos para respirar, el dióxido de carbono, que produce que los seres humanos puedan vivir, y es el que el ser humano es como el desecho del ser humano en el momento de la respiración. Como les mencionaba, el ejercicio de la respiración hace quemar oxígeno y convierte en dióxido de carbono. Y finalmente tenemos como componente el vapor de agua, que es el agua en estado gaseoso. Recuerden que el agua tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El sólido que lo encontramos en el hielo, en los picos de las montañas, el líquido que lo encontramos en los ríos, en los mares, y también tenemos el estado gaseoso que lo encontramos en vapor de agua o en forma de nubes. En este caso, el aire, como es una capa que rodea la Tierra, obviamente va a contener ese vapor que va, por acción del sol, ir subiendo hasta formarse en las nubes. Sigamos con la composición. Ya sabemos que tenemos todos estos gases, como ustedes ya pudieron ver. Teníamos los gases como estaban acá: el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua.
pero ¿de qué concentraciones están? Esto es necesario porque si el aire está normal o no contaminado, debería tener el siguiente porcentaje de sus componentes. El nitrógeno, como ustedes podrán ver esta torta estadística, tenemos que el nitrógeno ocupa la mayor parte de los elementos que tiene el aire, que es nitrógeno en un 78%. El oxígeno tiene un 21%, es el segundo elemento con mayor proporción. Y por acá, por debajo de esto, tenemos el vapor de agua en un 0,97%, casi 1%, y el dióxido de carbono en un 0,03%. Ojo, esta es la composición del aire en el caso de que el aire, como por aquí dice, normal, no contaminado. Porque vamos a ver cómo en algunos casos este dióxido de carbono está abarcando la mayoría del aire. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Veamos. Aquí tenemos un mapa donde nos menciona todos contaminantes del aire. Hay que tener en claro todo esto y parte por parte. Por ejemplo, los contaminantes del aire pueden ser de carbono. Aquí es este monóxido de carbono, inodoro, que se forma a partir de la combustión incompleta del combustible. Según la concentración puede ser mortal. Se quema la gasolina, por decir cualquier combustible que se tenga, inclusive el aceite de cocina, y esto empieza a botar un monóxido de carbono, que es ese vapor o ese humo que llega a nosotros y que puede ser totalmente mortal, depende de la concentración, y contamina el aire. Otro contaminante del aire es el humo negro. Esto es emitida por el uso de combustible fósil. ¿Cuál es el uso de combustible fósil? Tenemos gasolina, tenemos diésel, tenemos Kerex. Todo eso viene de un combustible fósil que sabemos que se llama petróleo. Entonces todos los derivados del petróleo van a ser de un combustible fósil. ¿Por qué fósil? Porque obviamente el petróleo se crea a base de restos de animales que han sido pues enterrados y muertos por mucho tiempo, y su sedimentación pues provocó lo que ahora conocemos como el petróleo. Contaminantes del aire más, PTS. ¿Qué es esto de PTS? Pues son partículas totalmente en suspensión. En el aire vamos a ver partículas menores a 100 micrómetros de diámetro. ¿Qué es un micrómetro? El micrómetro o micra es la milésima parte de un milímetro. Si ustedes han visto en la cinta métrica 1 milímetro, que es una de las rayitas de la regla, imagínense que de esa rayita de la regla es la milésima parte una micra. Totalmente diminuta, quizás no vista normalmente, sino a través del microscopio. Pero sin embargo, todas esas partículas están suspendidas en el aire. Obviamente esas partículas van a ser contaminantes, porque ingresan al cuerpo humano con facilidad por cualquier medio. De hecho, se está incluyendo esas partes en virus, en bacterias, como la que estamos pasando obviamente por el COVID, que tenemos que darnos cuenta de que ahora todo el mundo usa mascarillas, mientras mucho más resistentes al fluido y al traspase de partículas, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque obviamente en el aire encontramos partículas totales en suspensión, entre esos virus que nos puede causar enfermedades, incluso la muerte. Ahora, PM10, partículas menores a 10 micrómetros de diámetro. ¿Qué era un micrómetro? Una micra. ¿Qué era una micra? La milésima parte de un milímetro. Entonces, estas partículas menores a 10, o sea, son mucho más pequeñas, las encontramos ¿en dónde? En la combustión de motores, en la quema de leña y de combustibles en la industria. Por eso es que incluso cuando se prohíbe que las familias barran y al final recojan la basura y la quemen, porque todas esas partículas que tienen diferentes compuestos nos pueden perjudicar la salud. Obviamente tenemos también el dióxido de azufre. El azufre se usa para la quema de materiales industriales, y esa quema de materiales industriales pues hace que como resultado el azufre se convierta en azufre quemado o dióxido de azufre. Entonces, ese dióxido de azufre, al juntarse con el agua de la atmósfera, pues se forma el ácido sulfúrico, lo que nos causa la lluvia ácida, que perjudica tanto a la piel de los seres humanos como a la vida de las plantas. El ozono. El ozono que se encuentra a nivel del aire que respiramos es contaminante. Hay ozono bueno y ozono malo. El ozono bueno es el que está allá arriba en la troposfera, ¿verdad? Cuidando
de los rayos solares, la radiación ultravioleta no ingresa directamente al sol. Pero el ozono malo también se conforma a base de la quema de combustibles y se junta igual las moléculas de ozono, pero a nivel del suelo. Y ese ozono creado al nivel del suelo provoca contaminación. El dióxido de nitrógeno es otro tipo de gas que también forma ácido nítrico y ese también es nocivo para la salud. También se utiliza en la quema de materiales para industrias o para creación de acero o de hierro. Entonces, imagínense los contaminantes que tenemos en el aire, totalmente dañinos, y muy pocos nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque todo este monóxido de carbono, el humo negro, el ozono malo, el dióxido de azufre, pueden ser PTS o pueden ser PM10. PTS, que son partículas totales de suspensión menores a 100 micrómetros, y PM10, que son partículas también menores a 10 micrómetros. O sea, estamos hablando de partículas invisibles que ingresan diariamente a nuestro organismo. Ahora, continuando, tenemos aquí pues una imagen donde ustedes pueden ver los resultados de esta contaminación. Smog, PM10, partículas, ¿verdad?, menores a 10 micrómetros. Tenemos también la tala de árboles, que es totalmente nocivo porque mientras menos árboles hay menos capacidad de reducir el smog, porque el árbol es como los pulmones de la naturaleza. Las industrias, que lo que hacen es botar dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno. Tenemos también el ozono malo, tenemos el uso de aerosoles, tenemos las partículas totales de suspensión que no se ven, que son diminutas. Tenemos también por el lado de acá el monóxido de carbono en los carros descompuestos, como ustedes verán. Pero miren algo interesante. Aquí en este círculo que tenemos aquí, tenemos la contaminación que se hace de PTS o PM10 a través de los vehículos o a través de los motores. Y nótese, los vehículos particulares tienen un porcentaje de contaminación de 3.1. Los transportes públicos individuales, como los taxis, solamente tienen un 1,4% de contaminación. Los transportes públicos o los buses tienen un 4.8% de contaminación. Pero las motos, miren la cantidad de contaminación o de partículas de PM10 y PTS que arrojan. Tienen un totalmente mayor porcentaje de contaminación. Imagínense que abarcaría prácticamente el 90% de la contaminación a través de las motos. Entonces imagínense el daño que puede estar ocasionando no solamente a la contaminación por ruido, sino también la contaminación al aire, y al arrojar estas partículas que aparentemente no se ven, y en muchos la concentración se vuelve así como ustedes ven aquí en esta lámina, totalmente smog, totalmente oscuro, parece neblina, pero es pura contaminación. Esto de aquí, junto con todas estas partículas, están llegando a nuestros pulmones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues rápidamente tenemos que nosotros saber si tenemos una infección respiratoria o no. ¿Cómo lo sabemos? Tos continua con fiebre, molestias en dolor de garganta, infección y dolor del oído. Sí, imagínense. El oído también tiene que ver una conexión totalmente con lo que es la garganta. Todo lo que entra aquí y tiene un solo conducto que nos puede demostrar que estamos infectados de alguna de estas enfermedades respiratorias. Entonces, miren, tos, sibilancias, disnea o presión torácica. Sibilancias quiere decir que el corazón nos está roncando. Las diarreas que perdemos la respiración, y la presión torácica sentimos que tenemos un peso en el pecho y no podemos respirar bien. Entonces es importante nosotros que cuando tengamos estas infecciones respiratorias agudas, que es IRA, acuérdense bien, IRA significa infecciones respiratorias agudas, y lo que tenemos que hacer entonces es estornudar y toser cuidando con el antebrazo para no contagiar a nadie más o pasar enfermedades. Usar la mascarilla, que tiene que ser resistente a antifluidos, lavarse las manos todos los días y de la manera correcta, el uso de limpiar incluso todas las superficies de la casa y tener un aire ventilado, y tomar bastantes líquidos. Todo esto va a servirnos a nosotros para cuidarnos del aire. Recordemos que es muy importante mantenernos el aire sin contaminación, y nosotros podemos apoyar a que esto suceda de esta manera. Pues esta es la clase de hoy. Espero vernos el día de mañana.
Que tengan muy buenos días.